Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Brasil. Yo soy Grace Maya, hablo de Buenos Aires. Bueno, seguimos nuestros lunes con vino y arte. Y hoy tengo el placer de recibir Pablo César, director, productor, guionista, director de 14 largos metrajes. Yo tengo algunos encartes acá, lindísimos. Ahí va. Mira, son muchos, no tengo todos, Pablo, pero realmente es un trabajo fino. Y docente de la Universidad del Cine, fue mi profe. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Grace, por invitarme y la sorpresa de estar aquí en este lugar tan lindo y en tu programa. Bueno, Pablo, vos estás siempre grabando y justo ahora terminaste un proyecto muy interesante que es Macongo, la Córdoba africana. Es una serie para televisión. Es un largometraje documental, pero que es el primero de una serie de documentales que no se estructura como serie, pero es Ok. una serie de documentales Ok. que tratarán el tema de las raíces africanas en distintas provincias de la República Argentina. Este film Macongo, la Córdoba africana, justamente trata de las raíces afro en la provincia de Córdoba. Ya fue rodado en 16 milímetros Increíble. y ahora estamos en empezando la etapa de edición, montaje. Genial. Bueno, el tema de africano y de las raíces africanas y de los descendientes, afrodescendentes en Argentina, tiene una palabra que es invisibilización. Hay como un proyecto consciente, hubo un proyecto consciente de realmente decir que no hay negros en Argentina, ¿no? ¿Quieres hablar un poco sobre esto? ¿Trata un poco de esto, tu proyecto? Sí, por supuesto. Por de pronto que muchos argentinos se sienten orgullosos de decir, por ejemplo, soy descendiente de italiano. Con todo respeto, le digo que está perfecto, cada uno puede sentirse orgulloso de cualquier ascendencia de nación o de grupo étnico. Pero si le dicen, vamos a hacerle un ADN y sale que tiene raíces afro. Decir, ¿yo? Sí, usted. De hecho, en el documental entrevistamos a mi prima hermana, que se llama Alejandra Díaz Vialet. La mamá de Alejandra era la hermana de mi papá, Carmen César y José María César. Ella se casó con un señor llamado Alejandro Díaz Vialet, que parecía con un otro atuendo que un traje, parecía una persona del continente africano, porque tenía la boca, los labios, la tez oscura. Y Alejandra es de tez blanca, pero tiene los labios, la nariz, las orejas, y ha encontrado una ascendencia en su familia muy sorprendente. Con mucho orgullo, por supuesto, y Sí, felicidad sí. por el caso de ella. Pero hemos tenido entrevistas a gente que le ha costado mucho salir a decir yo soy afrodescendiente. Porque recién ahora, en estos últimos años, con tanta insistencia de muchas agrupaciones sobre el tema de ser orgulloso de quiénes somos y de dónde venimos, seamos delgados, seamos obesos, tengamos pecas al lado de la nariz, nos gusten las mujeres, los hombres, todas las alternativas. Recién en este último periodo, como que se está logrando una suerte, si pudiera decir, de equilibrio respecto de ser orgulloso de uno mismo. Y la historia de la cultura afro en la Argentina ha sido negada, ha Sí. sido invisibilizada.
El primer presidente argentino le decían doctor Chocolate sus contrincantes. Fue Bernardino Rivadavia. Rivadavia, efectivamente. A él, que era afro, ya se burlaban sus enemigos por justamente ser. El compositor de la Marcha de San Lorenzo, Cayetano Silva, nació en Uruguay, pero vivió toda su vida en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y la casa donde él compuso la Marcha de San Lorenzo todavía existe y hoy se puede visitar como museo. Pero cuando él murió, no quisieron enterrarlo en el cementerio policial por ser negro. Oh. Sin embargo, esa marcha tiene un hecho histórico, que cuando los nazis entran a París, entran ejecutando la Marcha de San Lorenzo, porque Hitler decía que era la marcha más hermosa que jamás había escuchado. Claro que si le decían que era un negro el que había hecho la marcha, capaz que cambiaba de opinión. Entonces, este es el gran problema que venimos viviendo una historia. A mí me costó mucho también entenderla, porque yo empecé a filmar, después de mi primera película, filmé en África, fui a Túnez, a Cabo Verde, y cuando fui a filmar una película, Afrodita, el jardín de los perfumes, a la República de Mali, al oeste africano, donde la única posibilidad de encontrar un blanco es que sea turista, porque son toda una población absolutamente de las etnias Bobo, Mandinga o Mandingue, Dogón, también hay Sureil, bueno, hay mezclas también más en el norte, en el pleno desierto. Tuve que explicarle a la gente del Inca, para cuando yo pedía el subsidio, que todos los actores eran negros, que no había posibilidad que... Entonces me dice, usted tendrá que llevar negros argentinos a Malí. Porque teníamos la obligatoriedad de tener por lo menos un protagonista de cada nación. Y ahí dije, ¿y hay negros en la Argentina? Tengo amigo negro, no conozco ninguno. Entonces, mi asistente de dirección, yo le dije, por favor, hay que buscar chicos negros argentinos para el casting. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, en Buenos Aires. En Buenos Aires empezó a buscar, claro. Año 98, y se iba a boliches como Maluco Beleza y otros que tenían estos nombres, y casi lo trompean y lo golpean porque la gente pensaba que él era de migraciones, porque decía, vos sos argentino, ¿y usted qué hace acá en medio de un boliche preguntando la nacionalidad? Empecé, como que el mundo se me cambió a partir de eso, porque yo también de chico me preguntaba, y como mucha gente habíamos recibido respuestas muy absurdas, que se habían enfermado, que la fiebre amarilla, hasta que investigando, la información existe, solo que no se ha difundido como corresponde. Claro, para un brasileño también, cuando llega en Buenos Aires, estás en Palermo, pues ves una ciudad de gente muy blanca, sentados en un café, son todos blancos, y uno se hace esta pregunta, ¿qué pasa? Parece que estoy en Connecticut. Bueno, pero también nuestra población del interior y la mezcla, hay un hombre y mujer mestizos que ahí está la huella de lo que ha sucedido. Porque no los mataron, no se fueron, no se escaparon, y tampoco fue que los trataron mejor que en otros países, porque han hecho creer que a las personas esclavizadas en Argentina se las trató mejor que en otras partes, lo cual es otra estupidez, con perdón de la palabra, porque ninguna persona que pierde su libertad está bien tratada ya desde ese momento, y que le hagan cambiar la religión, que le hagan cambiar el idioma, que le hagan cambiar todo. Entonces, lo que ocurrió básicamente es que hacia 1850 el 50% de la población de Buenos Aires era negra. Hacia 1850 el 60% de la provincia de Córdoba era negro. El 80% de Santiago del Estero era negro.
Y así podríamos ver provincia por provincia. Pero ¿qué pasó? En 1853, la Constitución de la República Argentina. A partir de ahí recién obtienen la libertad las personas esclavizadas. Más allá de la ley de vientres de 1813, porque decían que el hijo de esclavo nacía libre, pero que era un bebé, e igual estaba con la mamá esclavizada. Bueno, y en 1856, 3 años después, Argentina entra en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, donde se queda con medio territorio más que en la mitad. Entonces, ahí los que eran esclavizados se alistan en el ejército porque no conseguían trabajo. Y con una promesa también de libertad. No, porque ya eran libres, pero les daban comida, les daban uniforme, pero ¿qué pasaba? Los ponían en la vanguardia. En la vanguardia son el frente. La población guaraní, en lengua guaraní, los llamaban los pie curé, que en guaraní significa pie de chancho, porque el hombre negro tiene la palma de la mano blanca y la planta del pie blanco, por lo general. Pie curé significa en guaraní piel de chancho. ¿Sabes la traducción? Sí. Entonces, trataban de desertar, porque era la única manera de conseguir no morir, porque en las vanguardias morían todos. Al desertar no podían volver a Buenos Aires, se quedaban a vivir por Santiago del Estero, Salta, Tucumán, y ahí armaban nuevas familias escondidos en las montañas. Ahí se produce el gran mestizaje de donde nace también el gaucho, que el gaucho tiene un porcentaje muy importante de raíz cultural afro. Porque si vamos desde el punto de vista de la música, desde el norte de América hasta el sur de Argentina, la influencia musical de la población afro ha sido fundamental. El jazz, el hip hop en otra época, la salsa, el merengue, la samba, el candombe. Y el tango también y el tango, es una música que viene de origen afro. Es una música de origen afro. Claro, esto no se vende para afuera, uno no ve el tango negro, ¿no? Como se ve el samba. No, aquí cuando en la Argentina va alguien por ejemplo, a un bar de tangos para turistas por San Telmo o por Puerto Madero, empiezan a contar, bueno, al principio el tango se bailaba entre hombres. Y la gente no entiende. Entonces mi pregunta es, ¿había un club gay en esa época? No. Entonces, el tema es que el hombre afro bailaba en lo que se llamaban los quilombos. Había quilombo en los barrios del tambor. ¿Cuáles eran los barrios del tambor de Buenos Aires? Eran muchos. Uno era Retiro, otro era Barracas, otro era San Telmo. Ahí esos se llamaban barrios del tambor, porque había quilombo. En el quilombo era el lugar donde iban a tocar la música, por eso por el barullo que hacían, la gente decía, este es el quilombo, y de ahí quedó el tema de asociar quilombo con ruido, con barullo, con lío. Pero ¿qué pasaba? Ellos crearon los primeros tangos de los negros, son hacia 1807. Era una mezcla entre el candombe y la habanera. Y había tangos en Montevideo que el gobernador Elío mandó a prohibir en un edicto titulado La prohibición de los tangos de los negros. Y eso está documentado. Terrible. Ahora, este tango era muy distinto de la música que se bailaba en Europa. Es decir, hay pocas probabilidades de que se siga insistiendo de que el origen del tango es europeo o de la población blanca, porque bailaban el vals, y el vals era un baile muy frígido al lado de lo caliente que era el tango, con las danzas, con las cinturas, con las caderas, con las piernas y con la mujer envuelta entre los brazos del hombre. Y que la mujer revoleaba las piernas por arriba de la cabeza. Con el estilo
de las mezclas de los tangos, de las músicas del Congo y de Angola, que era de donde vino la mayor población afro acá, a esta zona del Río de la Plata, se crearon los primeros tangos de los negros. Ah, mira, yo no sabía, me quedé sabiendo esto de la charla pasada, que estábamos hablando sobre música. Y después empecé a pensar en el tango y realmente consigo ver una raíz afro, pero realmente nunca tenía me pasado en la cabeza porque para un tour, yo llego en Buenos Aires, veo tango bailado por gente blanca y tenemos esta idea un poco europea del tango, ¿no? Sí, sí, es que todos, yo me eduqué también con la misma información de chico, hasta que investigué y estudié y conseguí toda la información que pude conseguir. Hay un libro muy importante que es Cosas de Negros, de Vicente Rossi, un autor uruguayo que en 1926 publica este libro, en el cual Jorge Luis Borges dijo que los argentinos aprenderemos de este libro mucho tiempo después, porque apenas fue una fría recepción que tuvo en el Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, que ya era Argentina, claro, hacia 1926. Y ese libro hoy es un documento, porque ahí están los primeros tangos de los negros. Pero aquí viene el momento cuando el hombre, el colonizador o el criollo, le prohíbe al hombre bailar con la mujer, hombre negro con mujer negra, porque a los 9 meses, después del baile, tan entusiasmados, volvían con un bebito. Entonces no querían tanta reproducción, esto fue así. Entonces prohibieron a las mujeres entrar al baile de los quilombos. Y entonces los hombres dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, empecemos a bailar entre nosotros. Hombre negro con hombre negro. Cuando el criollo porteño ve al hombre negro bailar con hombre negro tan bien, le empieza a imitarlo. Pero ¿qué pasa? La historia la empiezan a escribir desde ahí. Han elidido prácticamente o eliminado un fragmento de la historia muy importante. El otro tema, y me dice si estoy hablando demasiado, no, por favor, es la palabra tango. Tango era el tamboril, el lugar y el baile. Pero venía de una palabra de origen yoruba. La cosmogonía yoruba, que era una cosmogonía también, y no una religión, y que después se transforma en religión al cruzar el océano Atlántico y se sincretiza en Cuba, santería, en Brasil, candomblé, o umbanda y quimbanda. En la cosmogonía yoruba son 256 energías que gobiernan el universo, que hoy la ciencia ha descubierto 256 partículas. Por ahí es una coincidencia en los números. Bueno, hay una energía que es la del trueno, a la que ellos llaman Shango. Sí. Shango, Changó, Tango. Y ellos decían, vamos a tocar tango. Por Shango, la evocación, la llamada, que es otra palabra bantú, llamada, de la energía del trueno. Ahí, hoy, en algunos lugares todavía le dicen a los chicos, vení chango, changuito. Viene de Shango, de la energía del trueno. Mira. Y ahí se transforma y queda impreso el vocablo tango, a lo que hoy es el tango. Qué increíble. Mis amigos en Brasil se quedaban muy sorpresos con esto. Porque claro, Xangô es, la cultura afro es un orixá muy conocido. Es un orixá, exactamente. Pero hacer una asociación con Xangô y tango es como... Es increíble, sí, sí. Por supuesto, después vinieron hombres y mujeres y creadores muy talentosos de los tangos y aparecen las letras y las músicas y no sé, para mí Cadícamo ha sido uno de los maestros de las letras y de las canciones, pero el origen comenzó de otra manera. La historia comienza de otra manera. El origen del asado es de los africanos, afro-argentinos, porque les daban las vísceras del animal para que las comieran de la misma manera que en Brasil es la feijoada, claro. Porque es la nariz del chancho, las patas, la cola, todo lo despreciable,
Y sin embargo, hoy vas a un hotel de 5 estrellas a Río de Miami, Janeiro o cualquier lado y te hacen sí, feijoada. sí, sí. Y decir, Carísimo. hoy es más caro comer mollejas que Ajá, comer un churrasco. sí, ¿Por qué? sí. Porque justamente, pero se le niega la autoría a las personas que han dejado además cientos de vocablos. Hay un libro de Néstor Ortiz Oderigo, autor argentino, investigador, antropólogo, investigador sobre la influencia de la música africana en la música latinoamericana, y hay un libro de él que es Diccionario de Africanismos en el Río de la Plata, donde está la Ah, mira. explicación y el origen de cada palabra que aún hoy los argentinos usamos. Ai, é genial. Eu, de repente, fui como me dando conta, porque em Brasil tem como. Não é que não houve uma tentativa de invisibilização em algum momento histórico a partir do censo, da mescla com blancos. Ai, também, pero existe sempre uma força da cultura negra em Brasil que é inegável e que também é de exportação de alguma forma. Faz parte da imagem do Brasil, a mulata, o samba. E quando comecei a ler sobre isso, me quedei impressionada que realmente em um censo sacam totalmente e dizem que tem 1% de negros em Argentina, Sí, quase que dizendo, bueno, não há, não hace falta nem falar no. disso. Esta invisibilização resulta em pensar que não há também uma cultura africana de música, de palavras, de Filosofía, comida, de filosofía africana. todo Sí. isso é como uma derivação da presença deles e há muita coisa africana e ao mesmo tempo esta mentira contada de que não existem mais negros em Argentina, dependendo de onde está, como eu disse, quando estás em Palermo ou em centro de Buenos Aires, uno realmente não se dá conta de que eu posso ver um negro argentino. É raro No. e parece que é um prejudício de mi parte se eu penso que a pessoa negra que está aí não é argentina. Pero acaba que, dependendo de onde estás, em Buenos Aires, se passa isso, como é muito branco Sí, sí. e se invisibiliza de verdade. No, o piensan que las personas que son un poco mestizas de color son descendientes de pueblos originarios y no de Também. la población afro. Claro. Isto em Pero, Brasil também tuve em tema de censo, da questão de los pardos. ah, Porque los pardos, eles queriam incluir, a pessoa tem que auto se reconhecer. Então, se é morocho ou é, dependendo do tono de pele, a pessoa se auto-reconhece branca ou afrodescendente ou parda. E queriam poner pardo para todos e aí mesclaria também os descendentes de los povos originários. Então, há toda uma questão política de ter a opção de pretos ou pardos e de origem dos povos originários separado para que a pessoa possa se auto-reconhecer em um censo, não? bueno, eso es muy importante para que haya por lo menos tomar conciencia, porque en Brasil lo que sí existió, al igual que en Colombia, es las comunidades pudieron mantenerse juntas, sobre todo, por ejemplo, en lugares como en Salvador, Sí. en Bahía, más al norte, donde está Olinda. Sí, También, sí, Pernambuco. claro, y ahí estaba el quilombo de Pernambuco, que Sí, fue sí, muy de importante. Palmares, Claro. claro. Y en Colombia están los palenqueros, en Palenque de San Basilio, muy cerca de Cartagena. Uno camina por ahí, parece estar en África, con las mujeres vestidas de ropas de colores y con la música y los ritmos. También está la región del Chocó, o el Choco, que le dicen algunos, pero el Chocó por el chocolate, porque es la región también afro de Colombia.
En Coquimbo, en Chile, han encontrado documentación sobre la población afrochilena, otro país del que hay idea de que todos son También. como Pinochet, por suerte no. Entonces, esta es una cuestión muy importante para Ujú, tener ese blanqueamiento que tuvo la sociedad, viene ujú. acompañado de una fuerte presencia en la educación. En Sí. el año 1996, el por entonces presidente de los argentinos, Carlos Saúl Menem, fue invitado, no sabemos por qué, a una universidad en Washington, ¿no? Y entonces una alumna le preguntó si en Argentina hay negros. Y él contestó literalmente, no voy a cambiar ninguna palabra, ni coma, ni letra. Él dijo, en Argentina no hay negros. Ese problema lo tiene Brasil. Meu Deus. Este, esto está, Ajá. es decir, bueno, hoy por suerte eso no sería un motivo de un escándalo, ¿no? En ese momento pasó y si cuela, cuela. Y Ajá. entonces este es el gran problema de la invisibilización. Tenemos muchos próceres. Tenemos una heroína Sí. sobre la cual he hecho un guión, bueno, junto con Ay, otras sí. personas, pero María Remédios de claro Ovalle. que ahora el billete de 500 pesos va a Ujú, aparecer con la imagen de ella y del general Belgrano. ujú, Ella fue una gran luchadora y se le debió la guerra, en parte, la independencia, a la bravura con la que esta mujer esclava e hija de esclavos, personas ujú, esclavizadas, procedente de también de la etnia yoruba del oeste ujú. africano, de lo que hoy es Nigeria, Togo, Benín. Ella fue condecorada por el general Belgrano con el título de capitana del Ujú, Ejército del Norte, con el apodo de Madre de la Patria. ujú. Tenemos estas historias que no Sí, se tem conocen porque... outros próceres também que estiveram em comandos, né, do exército. Eu vi um documental que falava, é impressionante como se omite isto a partir de los livros escolares, que é tu primeira informação de confiança, vamos dizer, porque tus padres e tus maestros estão te passando esta informação que uno, se tem suerte, pode revisar em algum momento da vida, pero muita gente segue crescendo, não? É difícil questionar, porque, Sí, não, eu estudei isto, e é uma autoridade, a academia, quando não revisa isto. por supuesto. Y tienen que revisar también la filosofía, porque sin negarle todo lo que Grecia ha dado al mundo, desde el punto de vista de la filosofía y lo que posteriormente muchos alemanes, austríacos, etcétera, le han dado a la filosofía, españoles, al mundo, la filosofía nace en el continente africano, entre los nubios y los egipcios. Ahí están los primeros pasos. Lo que pasa es que los primeros que escriben un libro parece que fueran los primeros que lo hicieron. Pero entonces, el mundo le debe a la población africana muchas cosas. Le debemos también hoy, por ejemplo, que todos tenemos un celular. El celular tiene coltán y el coltán viene del Congo. Por otra parte, ahora en el documental que hicimos en Córdoba, hay cosas que son muy obvias. Hay localidad llamada Cabinda. Cabinda es un puerto de Angola. ¿Por qué hay una localidad llamada Cabinda en Córdoba? Porque hay un lugar llamado Tulumba. Tulumba no es una palabra de origen latín ni griego. Sim, tá. Tulumba es una canción de Malí de Ali Farka Touré, que es un gran Sim, músico, que sim, sim. fue un gran músico, sobre el espíritu del combate. ¿Por qué hay un río llamado Macongo? Digo, es tan obvio, porque yo le pregunté una vez a un vecino, pues yo vivo ahí cerca, le digo, ¿de dónde viene Macongo? Y debe ser de los comechingones. ¿Cómo? Le digo, claro, cualquier palabra rara, dicen es de Comenchingón y ya está, se van a tomar un fernet y se terminó el problema. No es así. Aham. Macongo es madre Congo, mi Congo. El único lugar del planeta que se llama Congo está en el África. Ma Congo, madre Aham. Congo, como Mayumba en la canción de La Rorro, que por supuesto es afro, y está en un libro de poemas
de la población negra del Río de la Plata, era la expresión ma, de mío, madre, madre Congo, Mayumba. Mayumba es Claro. palodó, dice el poema, Ujú, la canción, porque esta mujer negra y bondadosa le daban un pecho a su hijito, ujú. el negrito Congo, como dice en el poema, y en el otro le daba al hijo del amito blanco, Ah, sí, porque las las amas de mujeres leches. patricias no querían arruinar sus pechos Ajá. y muchos ilustres Ujú. personajes de la historia fueron Sí, sí. amamantados por las bondadosas Amas de mujeres, leche que llama en exactamente. Brasil, claro. Bueno, hablando de mujeres negras, diosas maravillosas, me voy a presentar para los argentinos una cantante que na verdad fue mujer de un hombre que es muy conocido, que es Garrincha, de Ah, fútbol, pero es una relación súper tóxica que claro. ella sobrevivió y es una cantante con una voz gatuna, así rasgada, tiene una historia de muchísima lucha, pasó por muchas cosas, perdió hijos, tuvo mucha violencia, pero salió siempre brillante, maravillosa. Elza Soares cantando a carne mais barata do mercado é a carne negra. Uy, qué título. Clara para Clarín. Volvemos. Estamos escuchando Elza Soares. Por favor, busquem em YouTube, Spotify e la escutem, que é uma deusa brasileira que merece todo o respeito e admiração. E, bueno, veo que em Argentina conhecem muitas coisas do Brasil, mas há outras coisas que têm que conhecer que não estão muito visíveis acá, né? Pablo, estamos comentando agora sobre o tema das políticas de Estado e como você chegaste ao presupuesto. Eu dizia que em Brasil tivemos, em um governo Lula, o sistema que se chama o sistema de cotas, que é um porcentagem que garantiza que uma porcentagem de negros dentro das universidades públicas. E isto, nestes últimos 20 anos, isso é muita diferença, porque temos agora mestrandos, doutores, escrevendo a partir da academia, reescrevendo a história, não? Como reescrever esta história que foi contada pelos blancos, desta forma que absurda de negação. E estamos passando em Brasil por esta reescrita da história, revisar termos que são de forma jocosa, não? Que se usa. Toda uma releitura, ressignificação de certas palavras. Pero principalmente há esta intenção do Estado que criou esta, creio que um pouco desta revolta da direita tem uma raiz como uma reação a isto, de realmente uma oportunidade maior para a comunidade afrodescendente tomar espaço em ambientes que antes não estavam. Contanos um pouco, vos que gravas tanto, como é o tema dos presupuestos, como logras trabalhar com os governos de países de África, um pouco desta história. Bueno, es muy importante ese paso que se estuvo dando a partir de Lula en Brasil y yo lo veo con muy buenos ojos porque es el momento de buscar un equilibrio definitivamente y terminar de sanar algo que va a terminar el día que se reconozca. Por ejemplo, y antes de pasar a tu pregunta fundamental, todos los porteños, es decir, los habitantes de Buenos Aires o nacidos en Buenos Aires, porteños, evocamos al hermano negro cada vez que hablamos, porque somos los únicos del país que en vez de decir llave, lluvia y orar, pronunciamos llave,
lluvia, llorar. Si tú viajas a Mendoza, dicen llave. En Córdoba dicen lluvia y en Formosa dicen llorar. Pero acá en Porteñalandia, en Buenos Aires, decimos llave, lluvia, llorar. ¿Cómo se dice en portugués? Llave, chuva, llorar. Muy Se escribe con CH. Sí, sí. Ellos eran esclavizados primero en Brasil. Se les enseñaba el portugués y se los traía y se los remataba en venta, el remate, en la plaza de San Telmo, la plaza de hoy, ahí era la venta de esclavos. Ahí en Dorrego. En la que está ahí en la calle Defensa, Sí, sí. de la plaza famosa. Sí, sí. Y entonces ahí era donde ellos encontraron una similitud entre llave y llave, y lluvia y lluvia. No lluva, como en portugués, pero la similitud. Y ahí quedó en la impronta. Hoy hasta el hombre o mujer que odia o rechaza a la población negra lo está evocando en Buenos Aires sin saberlo. Y esa es la venganza de alguna manera de estar en boca de aquellos que los han negado tanto tiempo. Es decir, todo tiene un origen y un motivo. Sí. ¿Por qué existen las palabras? Ahora, volviendo a tu pregunta, bueno, al principio me costó mucho que en el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, entendieran mi anhelo de crear coproducciones, porque la mayoría de las coproducciones que se hacían y se hacen son con España, alguna con Canadá, con Italia, bueno, alguna con México y así, en general. Y yo les fui con una coproducción con Túnez, después fui con una coproducción con Malí. Me imagino que habrán tenido que buscar dónde quedaba Malí. Totalmente. Seguramente. Entonces, uno una vez me ofendió, un vicepresidente del INCA en los años fines de los 90, que dijo que yo no me iba a ir al África a filmar, que me iba a ir literalmente, que vos te vas a ir a las dunas de Villa Gesell con unos negros catinga y te vas a guardar la plata. Fue ofensivo, por supuesto, lo puse en el libro que estoy escribiendo sobre las coproducciones. Mira, yo partí de una idea. En todas partes hay dinero y en todas partes falta dinero. Entonces, si hay personas ricas, hay personas ricas en Malí. Sí. Tal vez haya más ricos en Dubái, tal vez, no sé. Si el Estado tiene plata en todas partes, hay que convencerlos de que deme un poquito de la plata para esta película, no para mí, para pagar a los actores de Malí, a los técnicos de Malí, para pagar el hotel de todos, argentinos y malienses, o en Angola. Angola llegó a poner $550.000 para la película de Los Dioses de Agua. Misma suma, un poquito más puso la Argentina, parte privado y parte el INCA. Etiopía puso un poco menos. Y conseguimos lo mismo en Namibia, en Marruecos, en Benín. De esta trilogía. Bueno, todas las otras también, porque la primera trilogía fue Equinoccio, Unicornio y Afrodita, pero Unicornio fue filmada en India. Equinoccio en Túnez, Afrodita en Malí. Y luego filmé Orillas en Benín, que es un juego Orillas, que se filmó parte en Argentina y parte en Benín. Y luego sí hago una parte de mi película Fuego Gris, la que hizo la música Luis Alberto Spinetta, que son 17 canciones que él compuso. Dos de esas canciones transcurren en Cabo Verde. Increíble. Bueno, es un film para el cual él compuso todas las canciones a partir del guión. Y una parte está filmada en Cabo Verde. Y luego está la otra trilogía que hice, que es Los Dioses de Agua en Angola, Etiopía, Argentina, El Cielo Escondido en Namibia y Argentina, y El Día del Pez, Costa de Marfil, Argentina. Tengo otros proyectos. Increíble. Bueno, sí, pero todos los lugares hay. Simplemente es que hay que Tenés la aposta de hay que ir encontrar esta forma. Sí, y hay que insistir, hay que viajar, hay que
exponerse a otras aventuras. Sí. Y para mí han sido todas muy buenas. Sí, y cuando yo estaba teniendo clases con vos, me acuerdo del primer día que entraste y tenía una camisa con la foto de Tagore. Ah, sí. Y yo miré y yo hablé, es una foto de Tagore. Y te pregunté y vos justo estaba grabando, pensando en él, Sí, sí. que es una película que habla de un encuentro de él con Victorio Campo, de la relación de ellos, ¿no? Sí, sí, esa fue una coproducción con India. Con India. Sí. Vos tenés como mucho interés también en la cultura hindú, Así, toda la cuestión de la cosmogonía en África y también hinduista. ¿Practicas alguna filosofía hindú? no, no, pero me interesa mucho aprender porque pienso que hay muchas cosas que estamos redescubriendo. El I Ching o el I King, como se pronuncia, que es un sistema de conocimiento de la conciencia humana, es un sistema de hexagramas que Sí. son 64 Las monedas que combinaciones. tiras. Sí, Ujú, es un sistema binario de línea continua y línea discontinua que aún no se sabe muy bien el origen, pero fue Fuji, aparentemente un ser mítico de alguna manera de la historia de China, quien crea o quien da a conocer el I Ching. es increíble. Pero, ¿qué pasa? Que cuando en el 1953 se descubre el ADN, que también es un sistema de 64 combinaciones binarias, es una tripleta binaria, coinciden las 64 combinaciones, el concepto del ADN con los 64 hexagramas del I Ching. Ah, mira. Entonces, yo soy muy fanático por ahí de entender de si estamos redescubriendo cosas de la misma civilización a la que pertenecemos o de otra, que pueda haber existido y desaparecido. Platón habla de los habitantes de la Atlántida, por ejemplo. Bueno. Ah, yo tengo una de Atlantis. Ah, Mira. mira qué bueno. Ah, mira qué bien. ¿Conoces? No. Es un anel Atlantis. Ah, sí, sí, mira qué bueno. Y bueno, contanos un poco sobre la película Pensando en él, que trabajaste con un actor muy famoso que hizo otros papeles como de Yogananda, ¿no? Sí, exactamente. Víctor Paramahansa. Banerjee, sí, y también fue el de Pasaje a India. Estamos hablando de la década de los 90. Él fue el protagonista de Passage to India. Y tiene más de 100 películas. Sí, yo vi un reportaje en inglés sobre él, bastante conocido y bien respetado en India. ¿Cómo Sí. llegaste en él, Pablo? Bueno, llegué a él porque tuve un ¿Cómo llegaste en India? Ya sé. bueno, hice muchos viajes y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa que en India me han invitado más veces de las que yo me imaginaba para los festivales de cine, para ser jurado o para dar alguna workshop sobre cooperación entre, digamos, los continentes del sur, lo que se dice cooperación sur-sur. Totalmente, soy el mestre. Y eso eso es muy interesante. Eso también ha significado para mí algunos, no voy a decir palabra bloqueo, pero el ansia de muchos festivales de cine europeos, es decir, yo protejo africanos y sudamericanos. Entonces, coproducción Francia, Níger, sí, pero coproducción Níger, Brasil no. Que entre los pobres no resuelvan las cosas. Nosotros los ricos los vamos a ayudar a los pobres a hacer las películas. Entonces a veces ha significado dificultad para que comprendan en Biarritz, en San Sebastián, en Berlín, lo que es la intención de la cooperación entre África, América Latina o Sudamérica del Sur y el sur asiático. Con India conseguí un productor particular porque en India no hay sistemas de subsidio para films como en la Argentina, como en Francia, como en Alemania,
porque es el primer país productor de cine del mundo. Sí. Bollywood. Más de 2000. Sí, ahora se enojan mucho porque quieren que identifiques la zona de la producción. Entonces, Tollywood es de la región de Tamil Nadu, Kollywood, que es de Kolkata, o al revés, de West Bengal. Después están los de Kerala, que también es otro Hollywood, de que no sé con qué letra es. Así que, y luego está el segundo país productor de cine del mundo, que es Nigeria, que es 1.200 películas por año, que se le dice Nollywood. Mira. Y luego en tercer lugar está Estados Unidos en cantidad de producción. Bien, después podemos algún día hablar un poco de esto, pero... en India yo conseguí a través de un contacto de un embajador argentino en India, cuando yo ya tenía desarrollado el guión, habíamos hecho todo un trabajo de investigación con el guionista Jerónimo Toubes, y habíamos hecho viajes a India para buscar financiamiento. Claro que como la película no tenía la característica de lo que conocemos como Bollywood, de canciones con película, claro, canciones con película, era muy difícil. Y un hombre apostó, puso también una suma similar a 500 o 400 mil dólares, de los cuales una parte fue para pagar el actor. Allí los actores se cotizan mucho, muchísimo en India. Imagina. Y eso era increíble. Y él, bueno, y entonces lo fui a ver a su casa, que es muy cerca ya del Himalaya, está en el límite con el norte de India, cerca de Dehradun, pero la casa de él está más arriba, que ahora me olvidé el nombre, y que ya se ve el Himalaya, digamos, ahí un poco a lo lejos, pero que ya se ve. Y él tenía libros de Tagore en su casa. Él era un amante de Tagore, un amante de la literatura de Borges y de Cortázar. Conocía a la Argentina, es decir, no se había preparado para la reunión porque ya sabía todo eso. Pero ya era un karma. Sí, fue agotador porque como muchas cosas que pasan en otras culturas, el productor me dijo, vamos en auto y demoraremos 3 horas, fueron 9. Pero bueno, un pequeño cálculo matemático y era todo con un tráfico, porque India... Mucha aventura. Mucha gente. Imagina. Sí, dormimos en un hotel esa noche. Al día siguiente desayuné con él y su mujer. Me hizo unas paratas indias muy ricas, que solo las comí ahí porque he tratado de comer en algunos restaurantes indios en Buenos Aires y no las saben hacer. Muy picante, todo es muy picante y muy rico, pero al que le gusta el picante. Y ahí quedó fascinado con el proyecto y después, bueno, firmó el contrato y vino filmamos escenas con él en India. Lo único que pidió, tener su maquillador, porque era más que maquillador, era un caracterizador, porque toda la barba y el pelo se colocaba de apartes, no era que era una peluca o una barba postiza. Sí, yo vi la foto de él, estaba muy diferente. Sí, es como que se va colocando pelo por pelo prácticamente, ¿no? Porque tiene que resistir un primer plano y no se puede ver que tenga pegado el estaba pelo. perfecto. Y eso llevaba 2 a 3 horas de preparación. Antes que todos los técnicos ya estaba el actor. Pero un actor muy, muy profesional, así que fue algo... Y acaba de estrenarse el film en India hace poco. Sí, fue el aniversario de la muerte de Tagore. De Tagore. Sí, es increíble. Sí, es una película que llama mucha atención también por la historia. No sé si los brasileños saben que Tagore estuvo acá con Victorio Campo. Acá es más conocida esa historia, yo no sabía. Sí, incluso es más conocida acá que en India. No le han dado mucha difusión porque ese tema de que, bueno, que era una mujer y que él cómo iba a conocer una mujer así en otro país, pero en fin, son cartas de amor platónico la que hay entre los dos. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero imagino, es como Osho que tiene una mujer ahí siempre fuerte al lado. Son hombres que entienden que necesitan de una mujer por más increíble. Bueno,
Él la invita a Victoria, y esto es real, la invita a que vaya a India, pero Victoria dice, tengo otros proyectos y me encantaría ir, pero ella tenía el proyecto de la revista Sur, que fue una Sí, gran sí, revista, sí. por cierto. Y entonces ella tenía que buscar financiamiento para poder hacerla, con lo cual ella se endeuda, pierde parte de su propiedad, no del terreno, tiene que vender partes del terreno, porque puso todo para una revista que le dio siempre pérdida económica, ¿no? Por supuesto. Sí, muy importante. Bueno, ahora estás en final de postproducción de Macongo y Sí, estrena en la tele. ¿Tiene alguna previsión de fecha? sí, vamos a estrenar en algunos cines primero porque como es Ah, ok. largometraje, así que se va a estrenar bueno, en la provincia de Córdoba en 3 o 4 salas seguramente, en Capilla del Monte, que hemos tenido un gran apoyo de la Municipalidad de Capilla del Monte, del intendente Fabricio Díaz, del secretario de Cultura Horacio Ruiz, que también trabajó en la película como jefe de locaciones. Y en la ciudad de Jesús María también, donde filmamos, ahí hay un barrio que se llama el barrio Güemes, donde hay población afro, que Ah, están filmados y la idea es estrenar en la primera semana de noviembre. Esperemos que se ok. concrete. Y después Buenos Y Aires. después sí, no, y también en Buenos Aires alguna sala que podamos conseguir con, bueno, para poder exhibir la película, así que todavía no hemos Sí. hablado con los distribuidores, pues es la etapa más difícil para el cine argentino, ¿no? Ah, imagino, sí. Es toda otra, otra charla. Es otra charla, sí, 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 y aburrida, y triste. Sí, totalmente. Pero vos vienes rompiendo ahí estas barreras y realmente tenés una obra Bueno, vasta, ¿no? bueno, muchas Como gracias. vences el desafío de un arte que es difícil, que es cara, el cine. Bueno, te felicito. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por aceptar venir al programa. Vamos nos despedindo. ¿Tenés contacto Facebook, Sí, sí, Instagram? sí, tengo. Así que voy a compartirlo ahora porque como mi apellido Pablo es César, César. la gente siempre me pregunta cuál es tu apellido y es César, no hay otro. No puedo. Pablo César. Pablo Bueno. César y sí, en Instagram es Pablo César Cine con guión abajo. Ah, Así que ok. después te Sí, lo sí, dejo. vamos a Bien. marcar. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos que vienen nos escuchando, toda onda, todos los lunes a noche. Muchas gracias a mis amigos en Brasil. Mando un beso para todos con mucha saudade. Y buena semana, quizás. bueno, gracias, obrigado. Hasta la próxima.